Hola a todos. Hace parte de nuestro curso el tema de las presunciones. Lo primero que haremos el día de hoy es definir brevemente el origen etimológico de la palabra presunción. Entonces, presunción proviene del latín presum, que significa tomar antes de, presentir, asumir antes de, prever o determinar previamente. En derecho y en general dentro del mundo jurídico, presumir es reconocer como verdadera una acción o situación antes de que ellas sean demostradas o desmentidas. Digamos como primera medida, y para lo que nos interesa, que un indicio es un rastro, vestigio o evidencia debidamente comprobado, que nos lleva al conocimiento de otro hecho a partir del ejercicio mental de inferir, es decir, lo procedente es hacer una deducción para después concluir. En cambio, en la presunción, el raciocinio lo ha establecido previamente el legislador. En el indicio, el ejercicio que lleva a la conclusión lo hace el juez. Hablaremos del concepto entonces de presunción en el ámbito jurídico, que es lo que nos interesa. En tal sentido, la sentencia 731 del 2005 de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, ha precisado que las presunciones son de dos tipos: las presunciones legales y las simples o judiciales. Estas últimas también se llaman presunciones de hombre. En las presunciones legales encontramos las presunciones iuris tantum, que admiten prueba en contrario. A estas también se les conoce como presunciones legales revocables. Las otras son las presunciones iuris et de iure, que no admiten prueba en contrario. La Corte Constitucional afirma en la sentencia precitada que cuando se analiza bien cuál es el propósito de las presunciones, podemos concluir que estas no son medio de prueba, sino un razonamiento orientado a eximir de la prueba. Según lo anterior, las presunciones no son un medio de prueba, como ya lo dijimos, pero sí tienen que ver con la verdad procesal. Definamos entonces presunción legal. Según Del Pian, al hablar de esas presunciones nos referimos a indicios establecidos y valorados por la ley previamente. Por su parte, la Corte Constitucional alude que, en virtud de la presunción legal, se tiene una prueba completa desde el punto de vista procesal, y es esa exactamente la finalidad jurídica que cumplen las presunciones y sin la cual carecerían de sentido. Para algunos autores, entonces, la presunción legal es una ficción o suposición contenida e impuesta por la ley, que determina por qué un hecho o afirmación son ciertas y no es necesario acreditar su veracidad. El artículo 66 de nuestro Código Civil afirma que, abro comillas, si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Los elementos entonces de la presunción legal son: primero, una afirmación base. Como ya lo dijimos, la presunción no es un medio de prueba, sino que funciona solo cuando se incorporan al proceso los resultados del medio de prueba que serán valorados por el juez. Entonces, solo cuando el funcionario encuentra acreditado un hecho, se puede formar la presunción. Segundo, una afirmación resultado. Esta también es conocida como afirmación conocida o presumida y es una consecuencia que se deduce del hecho base, que debe ser confirmada por la parte y que aporta un elemento de prueba que no ha sido posible obtener de otra manera. Y tercero, un enlace. Es el que nos permite dar paso de una afirmación derivada de los medios de prueba a la afirmación presumida, que es la importante dentro del proceso. Aquí es entonces cuando nos referimos a las máximas de la experiencia. Para estar entonces en contexto, las máximas de la experiencia, para que sepamos que son máximas de la experiencia, debemos decir que estas son, según el Diccionario de Derecho Procesal de la Editorial Universidad de Buenos Aires, cuyo autor es el profesor Víctor de Santo, abro comillas, los juicios adquiridos por razón de la experiencia general de la vida o de conocimientos técnicos especiales, cierro comillas. Entonces, resumiendo, una máxima de experiencia es una conclusión empírica, fundada en la observación de lo que ocurre comúnmente, o sea, un juicio hipotético, de contenido general, que viene sacado de la experiencia, extraído de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia. Definiremos ahora la presunción iuris tantum, que es la que se ha establecido por ley y admite prueba en contra.
es decir, permite probar la existencia de un hecho o de un derecho. Un ejemplo es la presunción de legalidad de los actos administrativos, otro caso es la buena fe y uno más es la inocencia, la cual, como ustedes saben, se presume porque pues, se debe probar lo contrario. Algunos doctrinantes han dado una clasificación a las presunciones iuris tantum, afirmando que éstas se dividen en presunciones de hecho y de derecho. Nosotros simplificaremos para nuestro estudio esa categorización para no confundir los conceptos. Sobre las presunciones iuris et de iure, debemos también decir que estas son conocidas como de derecho. Han coincidido autores como Carneluti, Azula Camacho o Davis Echandía, diciendo que se tratan de juicios lógicos del legislador, no del juez, ¿no? Entonces son juicios lógicos del legislador en virtud de los cuales se considera como cierto o probable un hecho con fundamento en las máximas de la experiencia, que indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los hechos, y por ello se consideran como ciertos y probables. A ello también se ha referido la Corte Constitucional en la sentencia C-731 del 2005. En el ordenamiento jurídico colombiano es necesario que digamos que existe una presunción de derecho según la cual los menores de 14 años no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones concernientes a su vida sexual. Entonces esta presunción no admite prueba en contrario, por lo que se trata de una del tipo iuris et de iure. También ha dicho la Corte Constitucional que se debe realizar un juicio de proporcionalidad para verificar hasta qué punto elevar una valoración o un hecho o una síntesis de ambos a la categoría de presunción, ya sea iuris tantum o iuris et de iure, restringe o puede llegar a restringir de manera desproporcionada un derecho fundamental. Entonces, el juez debe hacer un ejercicio. Cuando está frente a alguna de estas presunciones, ya sea legales, que son las revocables o no, debe ponderar si considera una u otra dentro de un proceso sometido a su conocimiento y que eso pueda conllevar a una transgresión de los derechos fundamentales de las personas. En efecto, nos ha dicho la Corte Constitucional que no basta con que el legislador ordene establecer una presunción. Deben existir elementos lógicos, fácticos y valorativos suficientes que permitan hacer compatible la configuración de presunción con la justicia, con el debido proceso y con la eficacia. Y el juez debe hacer una ponderación, una valoración. Finalmente vamos a hablar de las presunciones judiciales o simples para terminar nuestra categorización. Estas presunciones, las judiciales o simples, también reciben el nombre de presunción de hombre o presunción hominis, y son aquellas en las que, según Jorge Peirano, el juez forma un juicio lógico partiendo de indicios, que son hechos probados o de público conocimiento, a partir de los cuales, mediante una operación lógica, pues deduce la existencia de otro hecho inferido o indicado. Por lo general, en las presunciones judiciales, el razonamiento es inductivo. Entonces, antes de decir que es un medio probatorio, es necesario que digamos que las presunciones judiciales comportan una actividad intelectual del juez frente a un caso particular, empleando reglas de experiencia, o sea, conocimientos comunes. Para ello, el funcionario debe practicar un examen crítico, riguroso de un hecho, y lo debe comparar, hacer el parangón con circunstancias, situaciones y efectos que en un orden normal ocurren de ordinario. Entonces, de todo lo que ya vimos, tenemos que las presunciones legales, fueron las primeras que vimos, son las que se encuentran preestablecidas en la ley, habiendo sido efectuado por el legislador el juicio lógico a priori, antes de, mientras que las presunciones de hombre son aquellas que el juez establece a través del examen de circunstancias o hechos conocidos, a los que llamaremos indicios. Aunque hay importantes doctrinantes que consideran que las presunciones son medios de prueba, en el caso de la Corte Constitucional y de doctrinantes extranjeros, debemos decir que no son medios de prueba. Podemos decir que
que son un método de prueba, que son relevantes para la construcción de la jurisprudencia y, como ya lo mencionamos, también son importantes para alimentar y construir la doctrina y el debate, pero no son medios probatorios. De esta manera entonces hemos tratado de ser concretos en la definición de las presunciones, cada una de ellas, su definición, su categorización. Sin otro particular, les deseo la mejor de las suertes y espero que nos podamos ver en un próximo video. Muchas gracias.